Luis Méndez, presidente de la UNE. Ustedes han pedido la salida de la actual ministra. ¿Razones? Sí, muy buenas tardes a mis compañeros maestros y maestras. Efectivamente, estamos solicitando o exigiendo más bien la salida de la ministra Montserrat por el hecho de todos los atropellos que se vienen cometiendo en educación, el recorte al presupuesto de la educación en más de 300 millones de dólares, la reducción del salario de los maestros, el despido de más de 6.000 docentes con nombramientos provisionales, pero también el despido de los maestros que tenían el proyecto SAFI, el eliminar las ofertas educativas como el bachillerato internacional, la alfabetización, la posalfabetización, los niños de 3 y 4 años que estaban en este proyecto SAFI. Estamos exigiendo la salida de la ministra de Educación porque no ha respondido a los intereses de los niños y niñas, los derechos de los niños y niñas. Hoy están siendo vulnerados en el hecho de este nuevo teletrabajo, en esta teleeducación, donde los estudiantes no poseen conectividad, donde los estudiantes no tienen herramientas tecnológicas, pero también exigimos la salida de la ministra porque la corrupción que hay en este gobierno de Moreno ha llegado también hasta el Ministerio de Educación, cuando la ministra quiso hacer un contrato con los maestros o las instituciones que estaban en vacaciones en la costa para la colación escolar de 10 millones de dólares. Y ahí están todos los temas por qué queremos que la ministra salga. No ha respondido verdaderamente a la educación de este país. Simplemente ha salido a los medios de comunicación a repetir lo que le ha dicho el ministro de Finanzas, a repetir lo que le ha dicho el gobierno. Ahora nosotros hicimos una demanda en la Corte Constitucional de inconstitucionalidad en cuanto al recorte del presupuesto de la educación. La Corte se pronunció y le ha dicho de que, porque ella decía de que no había recorte en el presupuesto de la educación, sino que había una reprogramación. Entonces, la Corte le instó a que presente los documentos de que no ha habido recorte. Ahora se retracta gracias a esta demanda que presentamos y dice que efectivamente había recorte en hay recorte en el presupuesto de la educación. Imagínese usted. En el tema sueldo, que se iba también a iniciar una acción. ¿Qué pasó? Sí, también a través de la Unidad Popular, con el compañero Giovanni Atariguana, se presentó una demanda de inconstitucionalidad con el tema de la reducción del salario a los maestros, pero también por parte de la Unión Nacional de Educadores estamos presentando esta demanda. Allí usted sabe que un sueldo congelado de los maestros de más de 10 años, la mayoría de los docentes, de 169,000 docentes que somos en el país, el 73% está en categoría G, ganando 817. Por eso entonces, al reducirse el salario, el sueldo de los maestros va a quedar en 600 y pico de dólares. Pero no solamente eso, sino que hay maestros que ganan 675 y hay maestros que ganan 500 dólares. Imagínense dónde va a quedar reducido el salario. No va a alcanzar para la canasta básica familiar, que está por encima de los 700 dólares. Si la señora ministra se pronuncia en que no hay recorte del presupuesto, significa que debe de regresar la plata al Ministerio de Educación y por lo tanto no puede haber la reducción del salario. Hemos presentado esta demanda de inconstitucionalidad porque no se puede afectar el derecho o la reducción del salario a los trabajadores ni a los docentes, porque como ahora con sus leyes que aprobaron en la Asamblea, menos carga laboral, reducción de salario. Dicen que a nosotros nos rebajaron 1 hora, pero nosotros no trabajamos 8 horas, trabajamos de 14 a 19 horas en el día, recibiendo de 20 a 80 llamadas en el día. Entonces, no puede haber reducción del salario, más por el contrario, tiene que elevarse el salario para que haya una verdadera revalorización docente. Una cosa que llama mucho la atención, cuando usted habla que el 73% de los maestros mantienen el sueldo congelado, esto significa que ni el anterior gobierno ni se hizo algo para ubicarlos en la categoría de manera correcta. Claro que no. Recuerde esa recategorización que le hicieron a los maestros cuando se unificó el salario
Allí hubieron muchos compañeros que debían de ascender a otras categorías, pero sin embargo los dejaron en la categoría G. Maestros que tenían títulos de cuarto nivel, que tenían 20, 25 años de servicio, que deberían de haber subido algunas categorías, los dejaron en la categoría G. Y ni el gobierno anterior ni este gobierno se ha preocupado por la recategorización del docente. Han hecho simplemente en el 2018 una recategorización que significó un mínimo de maestros que pudieron acceder a ello. Pero sin embargo seguimos los más del 70% del sueldo congelado sin una verdadera recategorización y habiendo ganado los puntos en las evaluaciones para tener mérito suficiente y los años de experiencia y los títulos para poder ser mejorado en su salario. Pero sin embargo no lo han hecho. A menos de un año de que salga este gobierno, será imposible, con un presupuesto que se lo reduce más bien en educación, será imposible de que el maestro pueda aspirar a un sueldo profesional. Es que, por supuesto, si ellos simplemente se están preocupando de pagar la deuda externa y no invertir en educación, no invertir en salud, no invertir en trabajo, significa que la crisis que va a dejar este gobierno va a ser peor que el que dejó el gobierno de Correa. Significa que entonces tampoco no podemos aspirar a que se nos eleve el salario. Pero mire, hoy en la Asamblea se va a presentar en segundo debate lo que es la ley de educación. Y en esa ley están recogidas algunas propuestas que hicimos desde la Unión Nacional de Educadores, como es el alza salarial, de acuerdo al servidor público 1, de acuerdo al servidor público como nos corresponde. Y entonces allí está, de aprobarse la ley tal como se han recogido algunas propuestas de la UNE, la categoría G pasaría a ganar $1,000 y por cada categoría que ascienda serían $200 más. Entonces, tenemos que hacer... un supuesto que la Asamblea llegue a aprobarlo, llegue a tratarla o esté incluida dentro del análisis. Así es, si es que ojalá lo aprueben, ya que estos asambleístas no gobiernan o no trabajan para los trabajadores ni el pueblo, simplemente para el gobierno, pero ojalá que en medio de tantas cosas malas que han hecho al pueblo ecuatoriano puedan hacer algo bueno por los maestros, en este caso de aprobarse la ley de educación en segundo debate. ¿Está en la Asamblea sobre esto? Sí, claro, ya hemos planteado, recuerde que ya lo aprobaron en primer debate, hemos estado ya en la Comisión de Educación haciendo los planteamientos necesarios para que pueda aprobarse eso. Ojalá tengamos los votos, ojalá que miren más allá de simplemente servirle al gobierno, sino que también miren que los maestros somos padres y madres de familia, que tenemos un sueldo congelado de hace 10 años, que hemos sido acosados, que hemos sido perseguidos, que hemos sido destituidos y que por lo tanto merecemos a tener un trabajo digno y también un salario digno. La salida de la ministra ustedes piden, pero eso no soluciona nada porque el problema es presupuesto. Sí, es que pedimos la salida de la ministra por todo lo malo que viene haciendo desde el Ministerio de Educación, pero hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad a este recorte del presupuesto. Y si la Corte lo aprueba, el gobierno tendrá que verse obligado a devolver los recursos al Ministerio de Educación. Si devuelve los recursos, significa entonces que los maestros, más de los 6,000 que han sido despedidos, puedan regresar a sus puestos de trabajo. Si devuelve, llegarán entonces las ofertas educativas, pero también a todos los proyectos que fueron eliminados. Mire, si hay 6,000 partidas de jubilados, esas partidas las ha eliminado la ministra de Educación, cuando con esas partidas que ya tenían presupuesto, podía haberlas entregado para que muchos de los compañeros que ahora han sido destituidos puedan seguir laborando, porque no han tenido ningún tipo de sentimientos humanos en el hecho de ver despedido a los maestros en medio de esta pandemia. Entonces, sí exigimos la salida de la ministra, exigimos la salida de Richard Martínez porque le han hecho daño al Ecuador, le han hecho daño a los niños y niñas cuando están dejando más de 1 millón de estudiantes en la costa sin el acceso a la educación. Ellos no tienen que estar allí, tienen que salirle y darle la oportunidad a quien vaya a hacer las cosas bien. Y la UNE, como siempre, haciendo propuestas, hemos presentado 8 documentos al Ministerio de Educación y al gobierno para que se recojan las propuestas para mejorar la calidad de la educación. Hemos hecho la propuesta pedagógica, educar para la patria, educar para la solidaridad, educar para la libertad,
pero esto no lo quieren reconocer porque saben que el sistema educativo ya está caduco. Este sistema educativo ya no aguanta más. Necesitamos una nueva propuesta educativa que mejore las condiciones y la calidad de vida de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, pero también de los maestros y de los padres de familia. Ok, muchas gracias. Ha sido Jacqueline Méndez, presidente de la UNE.